Descubrimiento y engaño. Las relucientes agujas de Nueva Ginebra se extendían hacia el cielo, un testimonio de la resiliencia y el ingenio de la humanidad en medio del bullicio de la capital del gobierno de la Tierra Unida. Sarah Chen se abrió paso por las calles abarrotadas, su mente corría con posibilidades. Como una de las mejores periodistas de investigación de la Tierra, había construido su carrera descubriendo la verdad sin importar cuán profundamente estuviera enterrada hoy. Sin embargo, Sarah enfrentaba un desafío como ningún otro. Habían pasado 5 años desde el primer contacto con los arianos, una raza alienígena aparentemente benévola que había llevado a la humanidad a una nueva era de avance tecnológico y exploración interestelar. La alianza entre humanos y Arax había llevado a la rápida colonización de sistemas estelares cercanos con millones de habitantes de la Tierra, aventurándose a construir nuevas vidas en mundos distantes. Pero debajo de la apariencia de progreso y cooperación, acechaba la oscuridad. Los rumores habían comenzado a surgir, susurros de atrocidades arianas cometidas contra colonos humanos en los canales oficiales de los márgenes del espacio explorado, descartaron estas afirmaciones como propaganda sin fundamento, pero los instintos de Sarah le dijeron que había más en la historia cuando entró en la imponente sede de la UEG. El comunicador de SOR se rompió. Un mensaje de una fuente anónima. Encuéntrame en el Salón Lunar, 22:00 horas. Ven sola. Su corazón se aceleró con anticipación. Esta podría ser la oportunidad que había estado esperando. El día se prolongó lleno de conferencias de prensa mundanas y declaraciones cuidadosamente guionadas de los funcionarios de la UEG. Sora jugó su papel, haciendo las preguntas esperadas mientras mantenía ocultas sus verdaderas intenciones. Cuando cayó la noche, se dirigió al Salón Lunar, un bar tranquilo y acogedor favorito de diplomáticos fuera de servicio y trabajadores del gobierno. En una cabina aislada encontró a su contacto, un hombre de aspecto nervioso con ojos penetrantes. Se presentó como Marcus, un analista de datos de bajo nivel para el Departamento de Asuntos Extraterrestres de EG. He visto cosas. Marcus susurró con voz temblorosa. Informes, que nunca llegaron al público. Colonias enteras simplemente desaparecieron. La historia oficial es que fueron golpeados por impactos de asteroides o sufrieron fallas atmosféricas. Pero he visto la verdad. Sarah se inclinó hacia su voz baja y firme. ¿Qué verdad? Marcus sacó un pequeño chip de datos presionándolo. En la mano de Sora, todo está aquí. Imágenes de vigilancia, registros de comunicación, relatos de testigos oculares. Los arianos no son lo que parecen. General Vexia, su líder militar. Ella está detrás de todo antes de que Sarah pudiera hacer más preguntas. Marcus se levantó abruptamente. He dicho demasiado, sabrán que hablé, tengo que irme. Con eso desapareció entre la multitud dejando a Sarah sola con el peso de su revelación en su apartamento. Sarah examinó el contenido del chip de datos, lo que encontró heladera hasta los huesos. Imágenes granuladas mostraban naves de guerra arianas abriendo fuego contra puestos avanzados, humanos indefensos, comunicaciones interceptadas. Revelaron discusiones frías sobre control de población y adquisición de recursos y en 1900, el centro de todo estaba la general Velia, sus mandíbulas haciendo clic en lo que Sora solo pudo interpretar como satisfacción mientras ordenaba la destrucción de otro asentamiento humano. Sarah trabajó toda la noche corroborando los datos, con sus propias fuentes y juntando las piezas de una cronología de los eventos por la mañana. Ya tenía suficiente para comenzar a hacer algunas preguntas muy incómodas. Su primera parada fue la oficina del almirante Jackson, el enlace del EG, con el ejército ario, cuando fue conducida a su presencia. Sora notó la tensión alrededor de sus ojos, la naturaleza forzada de su sonrisa barbilla. El almirante Jackson la saludó. ¿A qué debo el placer? Sarah fue directo al grano. Estoy aquí por los incidentes en los sistemas. Próxima, IT, CI, tengo evidencia que sugiere la participación de Axian en la destrucción de colonias humanas. El rostro del almirante permaneció impasible, pero Sarah captó el ligero tic de su ojo izquierdo. Esos fueron accidentes trágicos. La señorita Chen no está segura. Cualquier evidencia que cree que tiene es una mala interpretación de los eventos. Con el debido respeto. Almirante, he visto el metraje. He leído las comunicaciones. Esto no fue un accidente.
La actitud de Jackson cambió su voz, adquiriendo un tono peligroso. Yo estaría. Mucho. Cuidado con hacer tales acusaciones, señorita Chen. La alianza entre la Tierra y Arax es crucial para nuestro futuro. No querríamos poner eso en peligro. Basándonos en algunas teorías de conspiración, Sara se puso de pie. Su terreno, el público tiene derecho a saber la verdad, almirante. Si los arianos son responsables de estos ataques, deben rendir cuentas. Creo que hemos terminado aquí, dijo Jackson levantándose de su silla. Le recomiendo encarecidamente que abandone esta línea de investigación, señora Chin, por su propio bien. Cuando Sara salió de la oficina del almirante, supo que había tocado una fibra sensible. La UEG estaba claramente al tanto de los ataques arianos y había optado por encubrirlos. ¿Pero por qué? ¿Qué ganó el gobierno de la Tierra con este engaño? En los siguientes días, Sora investigó más profundamente y se acercó a los contactos en las colonias afectadas, recopilando relatos de los ataques. Muchos se mostraban reacios a hablar. El miedo era evidente en sus voces, pero algunas almas valientes compartieron sus historias. Cuentos de terror cuando las naves axiales aparecieron en el cielo y reinaron la muerte sobre los colonos desprevenidos. A medida que avanzaba su investigación, Sara comenzó a notar que la estaban siguiendo. Figuras misteriosas acechaban, en las sombras observando cada uno de sus movimientos. Sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas claramente con interrupciones extrañas, y las pérdidas de datos inexplicables se volvieron cada vez más comunes. Luego vinieron las amenazas, mensajes anónimos advirtiéndole que retrocediera y olvidara lo que había aprendido, pero Sara Chin nunca había sido de dar marcha atrás en una pelea, especialmente cuando la verdad estaba en juego. Sabía que necesitaba una prueba irrefutable, algo que ni siquiera la UEG pudiera ignorar o explicar, y para obtenerla tendría que ir a la fuente. Sara comenzó a hacer preparativos para un peligroso viaje al borde mismo del espacio humano, donde esperaba presenciar el engaño ario de primera mano mientras abordaba un transporte civil con destino a la frontera. Sora no podía quitarse la sensación de que la estaban observando entre la multitud de pasajeros. Vislumbró rostros que parecían demasiado interesados en sus movimientos. ¿Eran agentes de la UEG, espías orjanos o simplemente invenciones de su imaginación cada vez más paranoica? La nave despegó dejando atrás la seguridad de la Tierra. Sara miró por la ventana a la mármol azul que se alejaba, preguntándose si alguna vez la volvería a ver, cualesquiera que fueran los peligros que la esperaban. Estaba comprometida a exponiendo la verdad. La humanidad merecía saber lo que realmente estaba sucediendo en la frontera y Sara Chin estaba decidida a ser la que se lo dijera sin importar el costo mientras la nave de transporte entraba en FTL, llevándola hacia la incertidumbre y el peligro. Sara agarró el chip de datos que contenía la evidencia. Danning sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar el curso de la historia humana. La pregunta era si la humanidad estaría preparada para la verdad cuando finalmente la revelara. El viaje a la frontera había comenzado, y con él una carrera contra el tiempo para descubrir el alcance total de la traición a Arakan antes de que fuera demasiado tarde. Descubriendo la verdad, el mundo colonial de New Horizon se alzaba grande en la pantalla de visión de la nave de transporte. Un mármol arremolinado de azules y verdes que le recordaba a Sora a la Tierra, pero a medida que se acercaban, la ilusión del paraíso. Cicatrices destrozadas marcaban la superficie del planeta, vastos cráteres ennegrecidos, visibles incluso desde la órbita. Los asteroides impactan. El capitán de la nave anunció por el intercomunicador, su voz cuidadosamente neutral. Asunto trágico. Atracamos en el puerto espacial principal en breve, por favor. Prepárate para la entrada atmosférica. Sara lo sabía mejor. El patrón de destrucción era demasiado preciso, demasiado calculado para ser el resultado de impactos cósmicos aleatorios. Esto era obra de las armas arianas y estaba decidida a demostrarlo mientras la nave descendía a través de la atmósfera de New Horizon. El pulso de Sara se aceleró. Había logrado escapar de sus sombras enviadas por la Tierra durante una escala en Marte, pero no podía quitarse la sensación de que estaba caminando hacia una trampa. El chip de datos se sentía pesado en su bolsillo, un recordatorio constante de lo que estaba en juego.
El puerto espacial era una colmena de actividad con colonos y extranjeros mezclándose en una cacofonía de idiomas y especies. Sara mantuvo la cabeza, agacha usando a la multitud como cobertura, mientras se dirigía a la salida que había arreglado para encontrarse con un contacto, la doctora Elara Voss, una xenobióloga que había estado en New Horizon durante los supuestos impactos de asteroides. Sara encontró a la doctora Voss en un resumen. Café en las afueras del puerto espacial. Los ojos de la mujer, que alguna vez fueron brillantes, ahora estaban hundidos, atormentados por los horrores que había presenciado. Recibí su mensaje, Ladder. Voss dijo que su voz era apenas un susurro. No sé cuánta ayuda puedo ser. Nos están observando. Ya sabes que siempre observando. Sara se inclinó para acercarse. Necesito saber qué pasó realmente aquí, doctor. La historia oficial no cuadra las manos de la doctora. Voz temblaron cuando sacó un pequeño proyector hueco. Logré salvar esto. Antes confiscaron todo nuestro equipo. No es mucho, pero el aire sobre la mesa brilló cuando el holograma cobró vida. La respiración de Sara se quedó atrapada en su garganta. Las imágenes mostraban un asentamiento de New Horizons en pedazos. Gente haciendo su vida diaria. De repente el cielo estalló en fuego. Naves de guerra axiales, sus distintivas, siluetas inconfundibles. Reina muerte desde arriba. Pasó tan rápido, ladrá. Voss se atragantó. 1 minuto. Estábamos discutiendo el rendimiento de los cultivos. Al siguiente todo estaba ardiendo. Ellos ni siquiera intentaron comunicarse, solo abrieron fuego. La mente de Sara se aceleró. Esta era la prueba que necesitaba, pero no era suficiente. Necesitaba entender por qué. ¿Tienes alguna idea de lo que buscaban? ¿Por qué Target New Horizon? La Dot. Voss dudó y miró nerviosamente alrededor del café. Había rumores, susurros sobre algo que encontramos en las montañas del norte. Algún tipo de artefacto alienígena anterior a los humanos y los arios. El equipo de investigación juró mantener el secreto, pero un fuerte estruendo en la cocina los hizo saltar. Voss se guardó apresuradamente el proyector Hall. He dicho demasiado. Debes dejar a M-Chen por el bien de ambos. Sara asintió. Su mente ya estaba formulando un plan. Gracias, doctora. Manténgase a salvo mientras salía del café. Los instintos periodísticos de Sora se pusieron en marcha. Un artefacto alienígena anterior a ambas especies podría explicar la repentina agresión de los aranes, pero ella necesitaba más que especulaciones. Necesitaba pruebas contundentes en los próximos días. Zura se adentró en el inframundo de New Horizons. Habló con los contrabandistas, mercenarios y colonos desplazados juntaron lentamente las piezas de la imagen de lo que había sucedido. La historia que surgió fue mucho más siniestra de lo que había imaginado. Los ataques arios no fueron incidentes aislados. Fueron parte de una campaña sistemática de conquista y adquisición de recursos oculta tras una máscara de benevolencia y sutilezas diplomáticas. New Horizon era solo una de las docenas de colonias humanas que habían sido despobladas para dar paso a la expansión aria. Pero el artefacto alienígena era la clave. Según sus fuentes, era algún tipo de tecnología avanzada capaz de manipular el espacio-tiempo en sí mismo. Si los arios obtenían el control, tendrían una ventaja insuperable sobre la humanidad. Sara sabía que tenía que ver el artefacto por sí misma. Usando credenciales falsificadas y un soborno saludable, logró asegurar un pasaje en un viaje de suministros al puesto de investigación del norte mientras su transporte sobrevolaba el paisaje devastado. La determinación de Sora se endureció. Ella expondría la verdad sin importar el costo. El puesto de investigación era una fortaleza repleta de medidas de seguridad que parecían excesivas para un simple científico. Instalación. La tapadera de Sara como oficial de suministros la ayudó a atravesar la puerta principal, pero sabía que su engaño no duraría mucho. Se escabulló del equipo de suministros y se adentró más en las instalaciones. Los pasillos estaban extrañamente vacíos. El aire estaba cargado de tensión. Algo andaba muy mal aquí. Encontró su respuesta en una cámara cavernosa en el corazón del puesto de avanzada. Allí, suspendido en un campo de energía brillante, había un objeto que desafiaba la descripción. Parecía cambiar y torcer su geometría, cambiando de maneras que lastimaban.
Los ojos de Sora lo miraron directamente, pero no fue el artefacto lo que hizo que la sangre de Sora se helara. Fue la figura, de pie frente a él. Las mandíbulas chasquearon con silenciosa satisfacción. La propia General Vexia. La líder militar aria giró sus ojos compuestos y los fijó en Sara con intensidad depredadora. Ah, la intrépida periodista humana. Vex, el traductor de Salia, crepitó. Me preguntaba cuándo encontrarías el camino hasta aquí. La mano de Sara fue a la cámara oculta en su chaqueta. Rezando por estar grabando este encuentro. General Vexia, ¿te importaría explicar por qué estás en un mundo humano? Supuestamente, nunca atacó a las mandíbulas de Aracán, se movió nerviosamente en lo que podría haber sido diversión. Oh, mi querida señorita Chen, realmente pensó que sus intentos primitivos de subterfugio serían... Es hora de que entendamos el artefacto. Nosotros mismos nos equivocamos cuando las implicaciones de la admisión de Jackson se hundieron. En una nueva alerta que apareció en las pantallas de la cámara, una flota de batalla aria acababa de abandonar FTL en el borde del sistema Saúl. El pánico amenazó con apoderarse de la asamblea, pero la voz del presidente, Morel, atravesó el miedo. Este es el momento que definirá nuestra especie. Podemos sucumbir al terror o podemos permanecer unidos contra esta amenaza. Yo por mi parte elijo permanecer firme su palabra. Pareció despertar algo en los delegados reunidos, espaldas rectas, mandíbulas apretadas con determinación. La humanidad había sido arrinconada, pero no se rendiría sin luchar mientras se promulgaban los protocolos de emergencia y la flota de defensa de la Tierra se movilizó. El presidente Morales abrió un canal a las naves arias que se acercaban. General Vexia. Rasgos insectoides llenaron la pantalla de visualización principal. Sus mandíbulas chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Ah, presidente. Morales, veo la pequeña exposición de la señorita Chin te ha llegado, qué desafortunado. Morel se encontró con la mirada alienígena sin pestañear. General Vexia. Estás acusado de crímenes de guerra contra la gente de la Tierra y sus colonias. Apaga tus armas y prepárate para ser abordado o enfrenta las consecuencias de tus acciones. Vex, la risa de Alia era como el raspado de Keidon. No estás en posición de hacer demandas. Humano. Tenemos el artefacto. Tenemos a tu periodista. Pronto tendremos a la Tierra misma. Ríndete ahora y tal vez seamos misericordiosos. Nunca. Morales escupió con un gesto. Cortó la transmisión mientras la flota Aryan se acercaba. La humanidad se preparaba para la guerra, pero incluso cuando las naves y los soldados se movilizaban, se estaba desarrollando un drama menor que daría forma al conflicto que vendría. En su celda en New Horizon, Saren no había estado inactiva. Los Aryan habían subestimado el ingenio humano y los extremos a los que un periodista determinado llegaría por una historia usando las herramientas rudimentarias que había logrado ocultar. Sara trabajó incansablemente para acceder a los sistemas informáticos de la instalación. Años de investigación. La corrupción corporativa y política habían perfeccionado sus habilidades de piratería al filo de una navaja poco a poco. Ella juntó las piezas de la verdadera naturaleza del artefacto y las plantas Arián para él. Lo que encontró la heló hasta los huesos. El artefacto no era solo un arma o una fuente de energía, era una clave para dimensiones más allá de la comprensión humana. Los Aryan buscaron usarlo para remodelar la realidad misma, para reescribir las leyes fundamentales del universo, con ellos mismos como los maestros indiscutibles de la creación, pero el artefacto estaba incompleto. La pieza en New Horizon era solo una parte de un agujero más grande con componentes esparcidos por toda la galaxia. Los Aryan habían estado buscando durante siglos, usando la pretensión de una exploración pacífica para rastrear incontables mundos. La rápida expansión de la humanidad en el espacio había sido una bendición inesperada para los Aryan, ya que los humanos, sin saberlo, se establecieron mundos que contenían fragmentos de artefactos. Los ataques a las colonias humanas no solo habían sido por la adquisición de recursos, habían sido ataques de precisión para asegurar estos fragmentos. Mientras Sara profundiza en la base de datos Aryan, descubrió algo que le dio esperanza. El artefacto respondía al pensamiento consciente y había señales de que las mentes humanas eran particularmente sintonizado con sus frecuencias. Esta era la razón por la que
Los Arians no habían aniquilado a la humanidad por completo. Necesitaban humanos para desbloquear por completo el potencial del artefacto. Armados con este conocimiento, Sara sabía que tenía que escapar. La humanidad necesitaba todas las ventajas que pudiera obtener en el conflicto que se avecinaba mientras las alarmas sonaban en toda la instalación, señalando el retiro de las fuerzas Arian a la flota principal. Sara hizo su movimiento usando el caos de la movilización como cobertura, salió de su celda y en el corazón de la base Arian. Su objetivo era doble: asegurar evidencia contundente de los verdaderos planes de los Arians y sabotear su investigación sobre el artefacto. Si pudiera ralentizarlos incluso un poco, podría darle a la humanidad el respiro que necesitaba para montar una defensa, mientras se abría paso a través de la instalación, plantando virus en los sistemas informáticos y reuniendo datos cruciales que Sara no podía. Es hora de que entendamos el artefacto. Nosotros mismos nos equivocamos cuando las implicaciones de la admisión de Jackson se hundieron. En una nueva alerta que apareció en las pantallas de la cámara, una flota de batalla aria acababa de abandonar FTL en el borde del sistema Saul. El pánico amenazó con apoderarse de la asamblea, pero la voz del presidente, Morel, atravesó el miedo. Este es el momento que definirá nuestra especie. Podemos sucumbir al terror o podemos permanecer unidos contra esta amenaza. Yo por mi parte elijo permanecer firme. Su palabra pareció despertar algo en los delegados reunidos, espaldas rectas, mandíbulas apretadas con determinación. La humanidad había sido arrinconada, pero no se rendiría sin luchar. Mientras se promulgaban los protocolos de emergencia y la flota de defensa de la Tierra se movilizó. El presidente Morales abrió un canal a las naves arias que se acercaban. General Vexia. Rasgos insectoides llenaron la pantalla de visualización principal. Sus mandíbulas chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Presidente. Morales, veo la pequeña exposición de la señorita Chin te ha llegado. Qué desafortunado. Morel se encontró con la mirada alienígena sin pestañear. General Vexia. Estás acusado de crímenes de guerra contra la gente de la Tierra y sus colonias. Apaga tus armas y prepárate para ser abordado o enfrenta las consecuencias de tus acciones. Vex, la risa de Alia era como el raspado de Keidon. No estás en posición de hacer demandas. Humano. Tenemos el artefacto. Tenemos a tu periodista. Pronto tendremos a la Tierra misma. Ríndete ahora y tal vez seamos misericordiosos. Nunca. Morales escupió con un gesto. Cortó la transmisión mientras la flota Arian se acercaba. La humanidad se preparaba para la guerra. Pero incluso cuando las naves y los soldados se movilizaban, se estaba desarrollando un drama menor que daría forma al conflicto que vendría. En su celda en New Horizon, Saren no había estado inactiva. Los Arian habían subestimado el ingenio humano y los extremos a los que un periodista determinado llegaría por una historia usando las herramientas rudimentarias que había logrado ocultar. Sara trabajó incansablemente para acceder a los sistemas informáticos de la instalación. Años de investigación, la corrupción corporativa y política habían perfeccionado sus habilidades de piratería al filo de una navaja poco a poco. Ella juntó las piezas de la verdadera naturaleza del artefacto y las plantas Arian para él. Lo que encontró la heló hasta los huesos. El artefacto no era solo un arma o una fuente de energía, era una clave. Una clave para dimensiones más allá de la comprensión humana. Los Arian buscaron usarlo para remodelar la realidad misma, para reescribir las leyes fundamentales del universo, con ellos mismos como los maestros indiscutibles de la creación, pero el artefacto estaba incompleto. La pieza en New Horizon era solo una parte de un agujero más grande con componentes esparcidos por toda la galaxia. Los Arian habían estado buscando durante siglos usando la pretensión de una exploración pacífica para rastrear incontables mundos. La rápida expansión de la humanidad en el espacio había sido una bendición inesperada para los Arian, ya que los humanos, sin saberlo, se establecieron mundos que contenían fragmentos de artefactos. Los ataques a las colonias humanas no solo habían sido por la adquisición de recursos, habían sido ataques de precisión para asegurar estos fragmentos. Mientras Sara profundiza en la base de datos Arian, descubrió algo que le dio esperanza. El artefacto respondía al pensamiento consciente
y había señales de que las mentes humanas eran particularmente sintonizadas con sus frecuencias. Esta era la razón por la que los Arians no habían aniquilado a la humanidad por completo. Necesitaban humanos para desbloquear por completo el potencial del artefacto armados con este conocimiento. Sarah sabía que tenía que escapar. La humanidad necesitaba todas las ventajas que pudiera obtener en el conflicto que se avecinaba, mientras las alarmas sonaban en toda la instalación señalando el retiro de las fuerzas Arian a la flota principal. Sarah hizo su movimiento usando el caos de la movilización como cobertura. Salió de su celda y, en el corazón de la base Arian, su objetivo era doble: asegurar evidencia contundente de los verdaderos planes de los Arians y sabotear su investigación sobre el artefacto. Si pudiera ralentizarlos incluso un poco, podría darle a la humanidad el respiro que necesitaba para montar una defensa mientras se abría paso a través de la instalación plantando virus en los sistemas informáticos y reuniendo datos cruciales que Sarah no pudo evitar sentir el peso de la historia sobre sus hombros. El destino no solo de la humanidad, sino potencialmente de toda la vida en la galaxia, pendía de un hilo. En órbita sobre New Horizon, la flota Arian se preparó para unirse al asalto a la Tierra, pero gracias a los esfuerzos de Zora, lo harían con sistemas de navegación corruptos y datos incompletos sobre las capacidades de los artefactos cuando su transbordador, requisado, rompió la atmósfera. Sarah se permitió una sonrisa sombría. La verdadera guerra recién comenzaba y la humanidad necesitaría cada fragmento de información que había robado. El viaje de regreso a la Tierra sería peligroso con patrullas axianas, recorriendo el espacio en busca de naves humanas, pero Sarah estaba decidida a llegar hasta el final. Había comenzado esta lucha al descubrir la verdad y vería que terminara de una manera u otra cuando su pequeña nave se deslizara hacia FTL. Sarah Chen llevaba consigo las esperanzas de la humanidad y la clave para desentrañar la mayor amenaza que la galaxia había conocido. El escenario estaba listo para un conflicto que remodelaría el cosmos mismo. La humanidad une el alma. El sistema se había convertido en una fortaleza en las semanas. Tras el ultimátum de Arian, la humanidad había logrado hazañas de ingeniería y cooperación que habrían parecido imposibles solo unos meses antes de que los astilleros de Marte y las lunas jovianas trabajaran las 24 horas del día, produciendo naves de guerra y plataformas de defensa que ahora se erizaban en cada aproximación a la Tierra. Pero no era solo el poder militar con lo que la humanidad contaba, ya que los datos robados de 1900 Sarah Chen se difundían a través de canales seguros. Los centros de investigación y los centros de investigación en todo el espacio humano trabajaban febrilmente para comprender la verdadera naturaleza del artefacto y cómo podría usarse o contrarrestarse en un endurecido debajo de las montañas rocosas. Sarah se encontró en el centro de este torbellino de actividad. Científicos, estrategas militares y líderes políticos estaban pendientes de cada una de sus palabras mientras relataba sus experiencias y compartía sus ideas sobre los planes de Arian. El artefacto responde al pensamiento consciente. Zora explicó su voz. Caballo de horas de informes y, por alguna razón, las mentes humanas parecen tener una conexión más fuerte con él que los Arian. Daka. Ibon Tekashi. El principal tecnólogo genotípico de la Tierra se inclinó hacia adelante con atención. Eso podría explicar su renuencia a simplemente eliminarnos. Necesitan que desbloqueemos por completo su potencial. El general Marcus Steele, el recién nombrado jefe de las Fuerzas de Defensa Combinadas de la Tierra, gruñó, con frustración. Genial. ¿Así que somos unos labradores para ellos? ¿Cómo nos ayuda esto a contraatacar? Los ojos de Sarah brillaron con determinación porque si podemos entender cómo usar el artefacto antes de que lo hagan, tal vez tengamos una oportunidad. Mientras continuaba la sesión informativa, los informes inundaron el espacio humano. Los arianos habían lanzado ataques simultáneos a una docena de colonias que claramente buscaban los fragmentos restantes del artefacto, pero la humanidad ya no estaba tomada desprevenida. Los nuevos colonos de Arcturus, que alguna vez habían sido simples granjeros y mineros, ahora formaban una feroz resistencia de gorilas que usaba su conocimiento íntimo del duro terreno del planeta para emboscar a los grupos de búsqueda arianos.
Los alienígenas se encontraron empantanados en una agotadora guerra terrestre que nunca habían anticipado en el sistema Epsilon Eidani, una flota táctica de civiles. Las naves convertidas en milicias acosaron a las fuerzas arianas usando los densos campos de asteroides de los sistemas para preparar los ataques relámpago. Lo que les faltaba en potencia de fuego lo compensaban con coraje e ingenio. En la Tierra una ola sin precedentes de unidad global se extendió por las naciones. Las viejas rivalidades se dejaron de lado ante la extinción. Los recursos se extrajeron. El conocimiento se compartió libremente. La humanidad había sido empujada al borde y en ese crisol se estaba forjando una nueva. En órbita, las flotas combinadas de las naciones de la Tierra vigilaban. Un muro de acero entre la cuna de la humanidad y el brazo ariano invasor, pero incluso mientras se preparaban para el inevitable choque, se establecieron otros planes. El equipo del Dr. Tekashi había logrado un gran avance al estudiar el fragmento del artefacto recuperado de New Horizon. Habían desarrollado un dispositivo prototipo que podía detectar la firma energética única de otros fragmentos. No era mucho, pero le dio a la humanidad una oportunidad de luchar para encontrar las piezas restantes antes de que las erecciones pudieran reclamarlas todas. Se tramó un plan audaz mientras las flotas de la Tierra. Sara se encontró elegida para liderar uno de estos equipos. Su íntimo conocimiento de las tácticas arias y su experiencia con el artefacto la hacían excepcionalmente calificada. Mientras se preparaba para la misión, no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado de ser una simple periodista de investigación. No tienes que hacer esto. Sabes que el general Steele le dijo mientras pasaban por alto el hangar donde se estaba preparando su nave. Ya has hecho más de lo que nadie podría haber pedido. Sara negó con la cabeza, una sonrisa de arroz en sus labios. Empecé esto. General, necesito verlo hasta el final, mientras abordaba su nave. Una elegante nave diseñada para el sigilo y la velocidad. Sara sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. La tripulación, una mezcla de científicos, operativos de las fuerzas especiales y tecnólogos de la cuna, la miraban con una mezcla de esperanza y temor. No lo haré. Mentira, Sara se dirigió a ellos mientras la nave se preparaba para el lanzamiento. Esta misión es peligrosa, posiblemente incluso suicida, pero lo que hacemos aquí podría significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción para toda nuestra especie llevamos. Las esperanzas de la humanidad con nosotros mientras la nave se liberaba de la gravedad de la Tierra. Bueno, Sara echó una última mirada a la canica azul que había dado a luz a su especie. Juró en silencio volver a verla. Sin importar el costo, su primer objetivo era un sistema remoto en el borde del espacio Gnomo, donde lecturas de energía inusuales insinuaban la presencia de un fragmento de artefacto mientras se preparaban para saltar a FTL. Llegaron noticias del primer enfrentamiento importante entre la Flota de Defensa de la Tierra y la Armada, Ariane. La batalla fue feroz con pérdidas en ambos lados, pero la humanidad se mantuvo firme. Fue un testimonio de lo lejos que habían llegado y tan poco tiempo de víctimas a formidables oponentes, mientras su nave entraba en el túnel arremolinado de FTL. Sora se permitió un momento de esperanza. La humanidad se había forjado en los fuegos de la adversidad a lo largo de su historia. Ahora enfrenta su mayor desafío estaba a la altura de las circunstancias. Una vez más, los Arians habían subestimado el espíritu humano, la voluntad indomable de sobrevivir y prosperar contra todo pronóstico mientras la nave de Sara corría hacia su destino incierto. Ella sabía que este conflicto definiría no solo el futuro de la humanidad, sino la forma de la galaxia misma. A través del espacio humano, la resistencia crecía en 1000 watts en 1.000.000 de corazones. El mismo fuego ardía. La humanidad no se iría tranquilamente. Hacia la noche se enfurecerían contra la muerte de la luz y en ese desafío encontrarían su salvación mientras la nave emergía de FTL hacia un sistema desconocido escáner. Recogió inmediatamente las firmas Arian. La carrera por los fragmentos del artefacto había comenzado y Sarin estaba decidido a ganarla. Por la Tierra, por la humanidad y por el futuro de toda vida sensible en la galaxia Justicia. Y consecuencias la Estación Espacial Durell colgaba silenciosamente contra el telón de fondo de un gigante rojo moribundo,
su antiguo salón atravesado por milenios de radiación cósmica, mientras la nave de Sarah se acercaba cautelosamente a HS Frontier. La tripulación contuvo la respiración después de meses de búsqueda desesperada y escapes por poco. Finalmente habían localizado lo que parecía ser el último fragmento del misterioso artefacto, pero no estaban solos. Las firmas axiales detectaron. El oficial táctico informó que su voz era tensa. 3 naves de guerra en un curso de intercepción. La mandíbula de Sarah se apretó. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen? 10 minutos, tal vez menos. Era una carrera contra el tiempo. Ahora Sarah se volvió hacia el doctor Elling Rossi, el arqueólogo jefe del equipo. Necesitamos abordar esa estación y asegurar el fragmento antes de que lleguen. Opciones. Los ojos de Rossi brillaron de emoción. A pesar del peligro, el diseño de la estación coincide con lo que hemos visto en otros sitios de artefactos. Si estoy en lo cierto, el fragmento debería estar en la cámara central. Entonces ahí es donde vamos. Sora decidió que se volvió hacia el comandante Jack Harper, el líder de las fuerzas especiales. Ataque a su misión. Comandante, prepare a su equipo para abordar. Vamos rápido y duro mientras la frontera maniobraba junto a la antigua estación. Sarah no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que estaban. ¿Ven el pasado? Los meses habían sido un crisol que ponía a prueba la resolución de la humanidad de maneras que nunca podrían haber imaginado. Las flotas de defensa de la Tierra habían mantenido la línea contra la principal armada aria, pero a un costo terrible. Millones habían muerto en las implacables batallas que se desataron en todo el sistema Soul, pero por cada pérdida, la determinación de la humanidad solo parecía hacerse más fuerte. El grupo de abordaje se movió rápidamente a través de los inquietantes pasillos de la estación. Su camino estaba iluminado por el suave resplandor de la iluminación de emergencia que de alguna manera había resistido. Foran mientras se acercaban a la cámara central. Sarah sintió un hormigueo familiar en la base de su cráneo. La misma sensación que había experimentado cerca del artefacto en New Horizon. «Estamos cerca», murmuró. Las puertas de la cámara se abrieron con un crujido, revelando una gran sala de estar en su centro. Suspendido en un campo de energía brillante flotaba un fragmento del artefacto. Su superficie parecía ondular y cambiar desafiando las leyes de la física. La doctora. Rossi dio un paso adelante. Sus instrumentos escaneaban furiosamente. Increíble. Las lecturas de energía están fuera de serie. Este fragmento parece ser más activo que los otros que hemos encontrado. Un violento temblor recorrió la estación casi tirándolos al suelo. «Los arios están aquí», Harper gruñó. «Tenemos que movernos». Rossi trabajó para desactivar el campo de contención. La mente de Sora corrió. Se habían quedado sin tiempo y opciones. En una decisión de una fracción de segundo que cambiaría el curso de la guerra, dio un paso adelante y alcanzó el fragmento del artefacto. En el momento en que sus dedos tocaron su superficie, el mundo explotó en luz y sonido. Sarah sintió que su conciencia se expandía, extendiéndose a través del tiempo y el espacio. En ese momento infinito, vio la verdad del artefacto. No era un arma, sino una clave para comprender la estructura misma del universo. Las imágenes inundaron su mente. El ascenso y la caída de incontables civilizaciones, el nacimiento y la muerte de las estrellas, la intrincada danza de las galaxias a través del escenario cósmico y, a través de todo, surgió una verdad singular. La vida en todas sus diversas formas era preciosa e interconectada. Con un jadeo, Sarah regresó a su cuerpo, pero había cambiado. El conocimiento impartido por el fragmento del artefacto ardía dentro de ella. Exigiendo ser usada, la voz de Sarah Rossi parecía venir de muy lejos. ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, las puertas de la cámara volaron hacia adentro. La general Vexia irrumpió flanqueada por soldados arios. Fuertemente armados, por fin el líder ario, la pieza final, entrégasela humano, y yo. ¿Aún podemos perdonar a tu lamentable especie? Sarah se puso de pie. El fragmento del artefacto latía, suavemente en su agarre. No lo creo, general, ¿nunca entendiste lo que esto realmente era? Nunca estuvo destinado a ser un arma Vex. Las mandíbulas de Alia hicieron clic en agitación, criatura tonta. No puedes esperar comprender su poder, dámelo ahora. O mira tu mundo arder en ese momento. Sarah supo lo que tenía que hacer. Cerrando los ojos, se concentró en el conocimiento impartido por el artefacto.
La energía crepitó a su alrededor cuando el fragmento comenzó a brillar. ¿Qué estás haciendo?, chilló Vexia levantando su arma. Pero era demasiado tarde. Una ola de energía pulsó hacia afuera desde Sara, envolviendo a todos en la cámara, humanos y erecciones por igual, mientras se apoderó de ellos. Las mentes se expandieron y la comprensión se hizo evidente en un instante. Los arianos vieron el error de sus caminos. El artefacto no había sido pensado para dominar, sino para unir. Era un depósito de conocimiento dejado atrás por una raza antigua, destinada a guiar a las especies más jóvenes hacia la iluminación y la cooperación. El general Vex'ahlia bajó su arma. Sus ojos compuestos se abrieron de par en par por la sorpresa y una nueva comprensión. ¿Qué hemos hecho? Sara dio un paso adelante. Su voz era firme, pero compasiva. Lo hecho está. General, pero no es demasiado tarde para enmendarlo. El artefacto nos ha mostrado un camino mejor, un futuro donde todas las especies sensibles pueden coexistir y prosperar juntas. En los días que siguieron, la galaxia fue testigo de un cambio sin precedentes. La flota aria se retiró de la Tierra no en derrota, sino en un gesto de paz. Vexia misma se paró ante el gobierno de la Tierra Unida ofreciendo una disculpa formal y una promesa de hacer reparaciones por el daño que habían causado. El conocimiento contenido en el artefacto marcó el comienzo de una nueva era de avance científico y espiritual. Las acciones de la humanidad y AR funcionan juntos para descubrir sus secretos que conducen a avances en tecnología, medicina y comprensión del cosmos. Sara Chen, una simple periodista de investigación, se encontró en el centro de este nuevo orden galáctico. Su conexión con el artefacto la convirtió en un puente entre las especies, un símbolo de la unidad que ahora era posible mientras estaba de pie en la plataforma de observación de la recién bautizada Estación de Cooperación Galáctica, viendo a las naves de una docena de especies atracar pacíficamente unas junto a otras. Sara reflexionó sobre el largo y arduo viaje que las había llevado a este punto. El costo había sido alto, millones de vidas perdidas, un mundo asustado por el conflicto, pero de esas cenizas había surgido un futuro nuevo y más brillante. La humanidad se había enfrentado a su mayor desafío y emergió no solo victoriosa, sino transformada. El artefacto les había mostrado que el verdadero poder de cualquier especie no radicaba en la dominación, sino en la cooperación. Trabajando juntos para abrazar la diversidad, podían lograr maravillas más allá de la imaginación. Cuando se acercó un elegante transbordador diplomático que transportaba representantes de una especie recién descubierta y sensible, ansiosa por unirse a la comunidad galáctica, Sara sonrió. El futuro era incierto, lleno de desafíos y oportunidades, pero lo que viniera. Luego, sabía que la humanidad y, de hecho, toda la vida sensible lo enfrentarían juntos. El final de una historia se había convertido en el comienzo de un relato mucho más grandioso, y Sara Chen, junto con innumerables personas en toda la galaxia, esperaban con ansias escribir el siguiente capítulo, juntos para descubrir sus secretos que conducen a avances en tecnología, medicina y comprensión del cosmos. Sara Chen, una simple periodista de investigación, se encontró en el centro de este nuevo orden galáctico. Su conexión con el artefacto la convirtió en un puente entre las especies, un símbolo de la unidad que ahora era posible mientras estaba de pie en la plataforma de observación de la recién bautizada Estación de Cooperación Galáctica, viendo a las naves de una docena de especies atracar pacíficamente unas junto a otras. Sara reflexionó sobre el largo y arduo viaje que las había llevado a este punto. El costo había sido alto, millones de vidas perdidas, un mundo asustado por el conflicto, pero de esas cenizas había surgido un futuro nuevo y más brillante. La humanidad se había enfrentado a su mayor desafío y emergió no solo victoriosa, sino transformada. El artefacto les había mostrado que el verdadero poder de cualquier especie no radicaba en la dominación, sino en la cooperación, trabajando juntos para abrazar la diversidad. Podían lograr maravillas más allá de la imaginación. Cuando se acercó un elegante transbordador diplomático que transportaba representantes de una especie recién descubierta y sensible ansiosa por unirse a la comunidad galáctica, Sara sonrió. El
Futuro era incierto, lleno de desafíos y oportunidades, pero lo que viniera luego sabía que la humanidad y, de hecho, toda la vida sensible lo enfrentarían juntos. El final de una historia se había convertido en el comienzo de un relato mucho más grandioso, y Sarah Chen, junto con innumerables personas en toda la galaxia, esperaban con ansias escribir el siguiente capítulo.